Bien, comenzaremos en todo caso con los que estamos. Bien, señorita, continuaremos pues en todo caso. ¿Ya? Estábamos hablando de las formas farmacéuticas semisólidas, su control de calidad y qué características tenía que tener para ser aceptada en el mercado. ¿No es cierto? Entonces, de las más importantes tenemos que saber que existen diferentes tipos de controles, tanto físicos como mmm, químicos y microbiológicos. ¿Ya? Dependiendo de a qué zona va a ir aplicada la crema, si es una crema que se va a aplicar en heridas, solo en piel o mucosas, dependiendo de eso. Entonces, con respecto a la realización de controles físicos de las muestras, una vez elaboradas las muestras bajo las mismas condiciones, se practican algunos controles descritos en la literatura especializada y adecuados para este tipo de forma farmacéutica, con el fin de determinar cuál de ellas incorpora convenientemente el extracto de la planta o el principio activo. ¿Ya? Lo más importante, características organolépticas. No es el primer estudio, la primera prueba que se le hace a una crema después de haber sido elaborada. Su determinación u observación proporciona una primera impresión de la calidad del producto. Deben presentar aspecto homogéneo, color y agradable, o por lo menos aceptable, y una textura suave como la aplicación, luego de la aplicación vía tópica. Entonces, una crema, después de haber sido elaborada, tiene que pasar primero por el control de los sentidos. ¿A qué me refiero? Como ustedes saben, las cremas son aplicadas sobre la piel y muchas veces van a tener algún tipo de función para mejorar, tratar o prevenir las patologías de la piel. Siendo la crema una formulación destinada de uso tópico, tenemos que ver que sea la más cómoda y atractiva posible para el paciente o cliente. Es decir, que sea de fácil extensión, tenga un color agradable, un olor agradable y aquellas características que faciliten su expendio en el mercado. ¿Ya? Entonces, hablando primero del color, ¿no es cierto? Buenas tardes. Bien, los zaparinas no me has dado. Eran dos, ¿no? Sí, dos. Después ya le encontré la receta. Ay, justo ya doy la también voy a poner en orden. Les decía, entonces, dependiendo al principio activo, veremos también el color de la muestra, ¿no? Si por ejemplo, el principio activo es color un rojizo, un naranja, nuestra crema o formulación tiene que tratar de tener este color. ¿De acuerdo? Y también con el olor, muy importante, puesto que como este es un producto que va a estar destinado a la piel, en lo posible tenemos que tratar que sea de un olor agradable, puesto que si no el paciente no va a volver a quererse aplicar este producto. Con respecto a la temperatura, nuestro producto tiene que ser lo más estables posibles, puesto que estamos incorporando una crema, formas farmacéuticas grasas o lipofílicas, perdón. Que el detalle con este tipo de formulaciones y productos es que mientras más calor se le aplique, más inestable se vuelve el producto. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una crema a base de vaselina, petrolato o glicerina o otro tipo de crema, si se le aplica una temperatura elevada, lo que vamos a hacer es que el producto se suelte, sea más ligero, podríamos decir más líquido. Eso puede tener sus pros y sus contras. Su ventaja podría ser que va a mejorar su extensibilidad, pero si nos excedemos de temperatura, podemos llegar a hacer que la crema se corte. Podemos hacer que la crema se separe en las fases, o en el peor de los casos deje de funcionar, inactivamos el producto. Entonces, tiene que tener una buena tolerancia con la temperatura, pero sin dejar de lado que la estabilidad y las características organolépticas. ¿Ya? Acá lo dice lo conveniente y lo que nos pide la literatura es que se encuentre estable a la temperatura de 30 y 50 grados centígrados. ¿Ya? Esos son los estudios que se les hace.
¿Cómo se llega a determinar este proceso? Simplemente se expone el producto a temperaturas elevadas a partir de 30 grados centígrados y se lo somete por varios días, desde un día hasta los 41 días. ¿Me lo puedes descargar esta receta? ¿Qué es? De una atención de recién nacido. Esto no tengo que hacer. ¿No sientas esos, no? No, ¿Se eso han es sido abajo siempre? Sí, porque son para recién nacidos, para acá no tenemos recién nacidos. Ya. Ajá. En todo caso, lo que se observa después de haber sido sometida a esta temperatura y por ese tiempo prolongado es que no debe presentarse ningún tipo de flocolescencia. Flocolación quiere decir que burbujitas o grumitos. Coalescencia, que se separen las fases. Y bueno, sí, el producto tiene que estar estable hasta los 41 días. Contenido. Bueno, con respecto al contenido volátil, ya les había comentado en otras ocasiones que va a depender de qué producto se incorpora a las cremas. Muchas veces también se les suele incorporar lo que son perfumes o extractos de aceites esenciales. Lo curioso y característico de estos aceites esenciales es que son muy volátiles. Es decir, cuando estos productos se les someten a temperaturas elevadas, se tienden a volatilizar, es decir, se pierden en la muestra. Entonces, si una crema es abierta, ojo, estamos hablando de cremas abiertas, y es sometida a temperatura alta, lo más probable es que la crema vaya perdiendo ese olor característico, producto de la volatilización de los excipientes o incluso del principio activo. ¿Ya? Para hacer un estudio de volatilización, lo que se suele hacer es someter el producto por 24 horas en una estufa a 110 grados centígrados y se pesa el peso inicial menos el peso final para saber cuánto contenido volátil se ha perdido. ¿Ya? Con esa simple resta podemos saber cuánto de contenido volátil tiene nuestro producto. ¿Alguna pregunta hasta acá, señoritas, con respecto a la estabilidad térmica o el contenido volátil? ¿Ninguna? Bien, siguiendo la línea de los productos que se volatilizan, tenemos el agua. El agua es un producto que sufre lo que se llama evaporización, es decir, que pasa de estado líquido a gaseoso por diferentes cambios de temperatura. Ojo, no necesariamente que esté hirviendo, que esté a 100 grados centígrados. La evaporización puede ocurrir a cualquier temperatura, ya sea el ambiental o punto de ebullición, como hemos mencionado. Del mismo modo, es importante controlar este aspecto, puesto que las cremas, en especial las emulsiones o las pomadas, tienen un alto contenido de agua. No diremos más de la mitad, pero sí tienen un alto contenido de agua. Lo cual significa que si el producto pierde agua, entonces por consiguiente va a perder estructura, va a perder masa, se va a ver más ligera y más, podríamos decir, más seca. ¿Qué pasará si el producto pierde agua? ¿Qué pasará con su extensibilidad, con la capacidad de aplicarse? ¿Qué creen que ocurra, señoritas? Dana, Elizabeth. Dana, Elizabeth. Dana, Elizabeth, ¿me escuchan? ¿Alguien? Cualquiera de las dos.
señoritas. Bueno, me imagino que no tienen preguntas ni consultas, por eso no están presentes. Entonces, del mismo modo, como les decía, cuando un producto pierde agua, va a perder gran parte de sus características de extensibilidad, lo que significa que el producto no se va a poder aplicar fácilmente sobre la piel, va a ser más seco, va a correr menos. Y para determinar el índice de evaporización de nuestro producto, tendríamos que hacer la misma prueba que la anterior. El producto se somete a temperaturas altas por un tiempo de 24 horas. Pasado este tiempo se resta el peso final juntamente con el peso inicial para saber por diferencia cuánto de agua se ha perdido. ¿Ya? Después tenemos el estudio reológico. La reología es fundamental en la investigación y desarrollo de formas farmacéuticas semisólidas, como las cremas, debido a que las propiedades reológicas tienen una gran influencia en la estabilidad y en la textura de estos productos. Estos varios procedimientos son varios. En este estudio se consideran las determinaciones de extensibilidad y viscosidad. A la relación existente entre estos parámetros para definir dicho comportamiento. A ver. Entonces empezaremos con el primero, que es la extensibilidad. Se realiza con éxito con la ayuda de un extensómetro, tomando como base el aumento de la superficie que experimenta cierta cantidad de producto cuando se le somete a la acción de una serie de pesos crecientes, generalmente a intervalos de tiempo de 1 minuto, en condiciones normalizadas y a temperatura ambiente, más o menos 2 grados centígrados, obviamente. Puede variarse a más o menos 2 grados centígrados. Entonces, lo que se hace es... Es muy curioso, es bastante sencillo. Simplemente se pone un papel milimetrado en una superficie plana. Sobre este se coloca un vidrio, puede ser de grosor delgado, no hay problema. Y en esta se pone cierta cantidad de muestra, puede ser 1 o 2 gramos. Por lo general es 1 gramo. Posterior a esto se le vuelve a colocar una placa encima y se va agregando peso por la parte superior. A medida que se va agregando peso, la crema se va a ir expandiendo, ¿ya? Se va a ir extendiendo sobre la otra contraparte. Y con la ayuda del papel milimetrado podemos saber cuánto se ha expandido. ¿De acuerdo? Cuánto se ha expandido. Entonces, sumando los valores y sacando cuentas del tiempo, nos va a permitir saber cuál es la extensibilidad de un producto, ¿ya? Del producto estudiado. Viscosidad. Para describir el comportamiento reológico del preparador es necesario determinar la viscosidad con ayuda de un reómetro, aparato que toma en consideración el efecto de la sillasa y el tiempo para los fluidos no newtonianos. Para describir el comportamiento reológico del preparador es necesario determinar la viscosidad con la ayuda de un reómetro. Entonces, en este caso se utiliza un equipo en específico, que es el reómetro, ¿ya? Este equipo solamente tenemos en los laboratorios especializados. Sin embargo, si ustedes desean hacerlo, tendrían que hacerlo ¿ya? Sin embargo, como les mencionaba, la viscosidad va a ser es una característica que nos ayuda a determinar cuán fácil se va a extender el producto sobre la piel. ¿De acuerdo? Si el producto tiene una buena viscosidad, lo más probable es que tenga una buena adherencia, el producto se permanezca en piel y cumpla su efecto farmacológico o su efecto cosmético o el que esté diseñado. Sin embargo, si la viscosidad es pobre, lo que vamos a conseguir es que el producto no se adhiera, no se extienda y sea inútil durante el proceso de atención para el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las cualidades de un producto en la crema cosmética? ¿Qué se debe mantener? ¿Qué es necesario controlar siempre y se encuentre dentro de los valores normales? Entonces, toda crema cosmética debe poseer 6 cualidades mínimas para que su desempeño sea el deseado, ¿ya?
6 cualidades mínimas para que su desempeño sea el deseado. Mantener el pH fisiológico o permitir un rápido retorno a la normalidad. Entonces, tenemos que, en lo posible, mantener el pH al fisiológico. ¿Cuál es el pH fisiológico? Señoritas, ¿cuál es el pH fisiológico en nuestro organismo? O sobre todo en la piel. ¿Cuál creen que sea? Señoritas, el pH en piel, ¿cuál será? ¿El pH ideal, profe? El pH de piel. En la piel, ¿cuál será nuestro pH? A ver, ¿cuál es el pH fisiológico? ¿Cuál es el pH dentro de nuestro organismo? A ver, señoritas, el pH que recuerde, el pH fisiológico es interior es 7, ¿no es cierto? ¿O estoy equivocado? ¿Qué opinan? En la piel no sé, profesor. No, no hay problema. Solo sé de... Ya, es algo, muy bien, recordemos que la piel se caracteriza por el sudor, ¿no es cierto? Y el sudor tiene un compuesto que se llama ácido úrico, el mismo que está en la orina. Como su mismo nombre lo indica, es ácido. Entonces la piel tiene un pH ligeramente ácido, que es de 5.7 aproximadamente, más o menos. 5.7. Entonces, las cremas tienen que ir más o menos en ese rango, del 7, mejor dicho, del 5.7 al 7, ¿ya? Entonces, se tiene que tratar de mantener el pH 7, o si no, o en su defecto, simplemente el pH 7.5. ¿Esto para qué? Para que no irrite y sea más fácilmente tolerado sobre la piel, ¿ya? Entonces, el pH es importante medir el pH. Segundo, respetar la integridad de la piel. Es decir, no tenemos que ser que bueno, en lo posible, las cremas tienen que ser totalmente inocuas para la piel. Es decir, que no causen lesiones, no causen ardor ni prurito. En algunas ocasiones hay cremas que sí te piden que se desgaste un poquito la capa córnea. Es decir, se elimine un poco el exceso de piel para poder aplicarse. Pero en lo posible esto no debería suceder. La crema debería ser aplicada simplemente sobre la piel, sin una piel limpia, sin mayor otro tipo de operación, ¿ya? Algo muy importante también, ser bien tolerado por la piel y no producir reacciones irritantes. ¿A qué entendemos por bien tolerado? ¿Qué entienden por que sea bien tolerado el producto? ¿Qué entendemos por bien tolerado? Tolerado significa que puede aceptar nuestra piel.
ya que no cause irritación, quemazón, escozor, nada del estilo, ¿no es cierto? Entonces eso se entiende por bien tolerado, que no cause daño en la piel. Y ya, y irritante obviamente que no produzca irritación. ¿Recuerdan cómo hacíamos la determinación de si una crema era irritante o no en piel? ¿Con qué estudio hacíamos? ¿Con qué investigación? ¿Con qué animalito? De sensibilidad. Muy bien, ¿con qué animalito? ¿Qué dijo, profesor? Está bien, se llama prueba de sensibilidad. ¿En qué animal practicábamos este estudio? En los conejos, en las ratas. ¿Ahí? En este caso necesitamos una gran cantidad de piel, ¿no es cierto? Por eso es que lo practicábamos en conejos. Obviamente no en cualquier conejo, sino conejos de la que han salido de, ¿cómo se llama? De un laboratorio certificado. O si no, que hayan pasado por el veterinario y que no tengan ningún tipo de enfermedad. ¿Ya? En conejitos hacíamos esta prueba. Si no recuerdan, solamente mencionarles que al conejo se le pelaba un poquito de la piel y se aplicaba la crema por hasta 14 días en esa parte de piel. Si la crema aplicada no producía ningún tipo de irritación a la piel del conejito, podríamos decir que la crema no era irritante. Sin embargo, si en la piel del conejo observamos irritación, un tipo de color rojizo, hasta heridas, ya diríamos que el producto no es apto para su utilización, ¿no es cierto? Ya. Para eso utilizábamos conejitos, de acuerdo. A ver, otro. Ser inocuos desde el punto de vista toxicológico. Y ojo, estamos hablando de toxicidad, no de irritabilidad o tolerabilidad. ¿Qué tenemos por toxicidad? ¿Qué quiere decir que el producto no sea tóxico? ¿Cuándo sería una crema tóxica? ¿Cuál será la diferencia entre toxicidad e irritabilidad? Toxicidad se refiere cuando un medicamento lo administras por vía oral o ya sea por otra vía, pero que ingresa a nuestro organismo. Y irritabilidad es superficial. Ya, pero ¿una crema puede ser tóxica o no? ¿O no lo podría ser? Estamos hablando en cremitas. Sí, yo pienso que sí, pero siempre y cuando lo administra oralmente. Ya, no necesariamente. ¿Qué tal si la crema ha sido contaminada con algún tipo de metal pesado o algún tipo de sustancia dañina? Por ejemplo, ¿qué tal si la crema tiene plomo, tiene mercurio, tiene antimonio, tiene, no sé, cianuro o algún tipo de metal pesado o contaminante? Entonces, ¿esa crema sería tóxica, sí o no? Si se aplica por vía, bueno, en la piel. ¿Sí, no es cierto? Sí. Si una crema o cualquier formulación, ojo, de uso tópico, tiene algún tipo de contaminante tóxico, puede generar toxicidad. Eso puede pasar a sangre y producir un cuadro de toxicidad. ¿Ya? Estamos hablando cuando ya contiene algún tipo de sustancia tóxica. Ahora, cuando hablamos de sensibilidad o irritabilidad, son productos utilizados normalmente en la población. Sin embargo, hay cierto porcentaje de la población que es sensible a estos componentes y puede causar irritación. Entonces, irritación va a depender de la persona, si es sensible o no. Toxicidad depende al producto, si el producto tiene algún contaminante que pueda causar daño a la persona. Eso no es la diferencia. Ahora, también tiene que ser inocuo desde el punto de vista microbiológico. ¿Qué entendemos por entonces que sea inocuo desde el punto de vista microbiológico? Estamos hablando de que las cremas y productos semisólidos
no deben tener contaminación microbiana, ¿no es cierto? Como ustedes saben, como ustedes recuerdan, las cremas están conformadas por agua y ¿cuál es el otro componente o la otra fase? Profesor, Sí. me estaba durmiendo. ¿Por qué? Profesor, no, es que sí me estaba dando sueños. Ya, pues volviendo al tema, volviendo al tema. A ver, me estaba preguntando. Me estaba preguntando. Estamos hablando de que la crema debe ser inocua en su característica microbiológica. ¿Esto por qué? Las cremas están formadas en su mayoría por agua. ¿Y cuál es el otro componente? ¿Cuál es la otra fase? Ahora aceite, grasa. Grasa, ¿no es cierto? Grasa o aceite. Entonces, como ustedes saben, la grasa es un buen alimento, es una fuente de calorías. Por lo que es y, fácil y susceptible de contaminación microbiana. Entonces, las cremitas tienen que tener la característica de poder soportar siempre una buena carga microbiana. Como ustedes saben, cuando uno se aplica una crema, lo más natural es que uno meta la mano o meta el dedo para extraer un poco de la muestra. Y en ese ejercicio es que la persona llega a contaminar el pote donde viene el producto. Pero si el producto no tiene una buena cantidad de conservantes o estabilizantes, podemos hacer que se contamine y se deteriore más rápidamente. ¿No es cierto? Entonces, para esto hay que hacer buenos controles al inicio, que durante todo el proceso de fabricación se lleven los materiales adecuados, se lleve un estricto control de fabricación para evitar la contaminación por parte del personal, el equipo o el ambiente. Y segundo, si es lo posible, añadir algún tipo de estabilizante o conservante para que después de que el producto sea abierto y utilizado, este no se malogre tan rápidamente cuando la persona empiece a utilizar la mano para sacar el producto, ¿no es cierto? Entonces, eso es desde el punto de vista microbiológico. Además debe tener una textura agradable. Esta parte podríamos decir ya con fines de marketing, ¿no es cierto? Si la crema tiene una buena extensibilidad, una buena apariencia, una agradable sensación en manos y dedos, lo más probable es que el paciente lo vuelva a comprar o consumir, ¿ya? Sin mayor miedo. Hay diferencias de que si uno se coloca una crema que huele mal, es un color desagradable, no se aplica, o mejor dicho, no resbala en la piel, el paciente en una segunda ocasión va a dudar en comprar esta crema. Entonces es muy importante la textura de la crema que se está fabricando. Y muy importante, ¿no es cierto?, de fácil aplicación, puesto que no solamente los productos se aplican en piel, las cremas, sino muchas veces también en superficies con bastante vellos, como son cuero cabelludo o brazos, ¿no?, de algunas personas sus brazos. Entonces, a ver, mientras más contenido graso tenga una crema, va a ser su aplicación será más fácil o más difícil. Más fácil. Repito, Más fácil, profesor. o sea, mientras más grasa tenga, más fácil se aplica. No. Si una persona se quiere aplicar, por ejemplo, una pasta, ¿esta podrá resbalar sobre la piel? No, no es cierto. Mientras menos contenido graso, más fácil su aplicación. ¿Ya? Más fácil su aplicación. Mientras mayor contenido graso, más difícil su aplicación. Háganse simplemente una idea, como si una persona agarraría manteca o mantequilla, y esa misma manteca o mantequilla se tratase de esparcir en la mano o en el brazo. Va a correr, se podrá aplicar fácilmente, se deslizará o quedarán pequeños grumos. ¿Qué opinan? No, cierto, no va a poder deslizarse, no va a poder aplicarse. Entonces, eso es muy importante, recuerden. Y también en el examen creo que lo mencioné 2 o 3 veces.
que si no tiene buena aplicación, mejor si tiene mucho contenido graso, su aplicación se hace más difícil. Otro. Ahora, eso con respecto al control de calidad de excipientes. Ahora hablaremos de otros activos. Por ejemplo, acerca de la estabilidad de los principios activos. Muchos principios activos en su estado puro son muy inestables. Es decir, pueden deteriorarse o inactivarse. ¿Ya? Entonces, es muy importante que una persona cuando termine el proceso de aplicación demuestre que su producto tiene el fin deseado. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, si una persona se pone una crema de diclofenaco, lo mínimo que espera es que el dolor o la inflamación pase, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si durante el proceso de fabricación la crema o el producto se calentó demasiado, o hubo mucha humedad, o el producto o el principio activo reaccionó con otro componente? Todo esto puede alterar y dejar que funcione el principio activo. ¿Ya? Puede ser que deje de funcionar el principio activo. Y si deja de funcionar el principio activo, obviamente no se va a lograr el efecto farmacológico. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante siempre mantener lo más estable posible los activos. ¿Por qué es importante? A ver, no sé si recuerdan, señoritas, cuando hablábamos de emulsiones, ¿qué característica teníamos que cumplir los dos productos antes de unirse las fases? ¿Qué teníamos que hacer antes de unir el agua en el aceite o el aceite en el agua? ¿Qué era importante hacer? ¿La afinidad? No. Era con respecto a la temperatura. ¿Qué era importante hacer con la temperatura cuando íbamos a mezclar una crema? Su fase acuosa y su fase grasa. Teníamos que calentar, ¿no es cierto? ¿Qué calentábamos? ¿Qué calentábamos? Calentábamos la fase grasa para disolverla, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Para que disolvamos las mantecas o las grasas. Pero ¿para qué calentábamos el agua? Si mal no recuerdan, calentábamos prácticamente hasta los 40 grados centígrados para que sea más fácil mezclar el agua con el aceite, obviamente utilizando un emulgente, ¿no es cierto? Entonces era muy importante siempre mantener caliente antes de aplicar. Obviamente el principio activo tiene que ser estable a esa temperatura para que no se deteriore. Segundo, estudio del comportamiento neurológico, ¿no? Que es el estudio de cómo se aplica el producto en la piel. Ahí se estudia la consistencia y la extensibilidad. ¿Consistencia a qué se refiere? A que la crema tenga cierto grado de dureza, no sea simplemente una espuma o un mousse. Tenga una consistencia relativamente durita. Extensibilidad, como habíamos visto antes también, va a determinar cuán extensible es el producto cuando sea aplicado en la piel. Si tiene una buena extensibilidad, quiere decir que va a correr mejor, va a poder aplicarse mejor. Si tiene una extensibilidad baja, significa que el producto no va a poder aplicarse fácilmente, y cuando se ponga en la piel generalmente va a dejar manchas, unas marcas blancas que no se desaparecen. ¿Ya? Otros factores a tener en cuenta era la pérdida de agua. Como recuerdan, había dicho que los dispositivos pueden evaporarse y dejar productos más secos, más difíciles de aplicar. Otro que se tiene que observar es la homogeneidad, es decir, que no haya separación de fases ni formación de exudados. Otro que es importante también, el tamaño de la partícula dispersa. Es decir, eso va a depender en qué formulación semisólida tenemos partículas dispersas. ¿En qué forma farmacéutica semisólida tenemos partículas dispersas?
señoritas. Pero ¿qué no le molesta? Ya estoy mal ya. Señoritas, ¿qué forma farmacéutica semisólida contiene partículas dispersas, partículas que no se han disuelto, partículas flotando? Las pas, las pastas. ¿Qué otra forma farmacéutica semisólida tiene polvo? Nadie. Solo las pastas. Y hemos dicho que eran polvos insolubles, que estaban dispersos. Entonces, obviamente, no vamos a encontrar pedazos de yeso dentro de la crema, ¿no es cierto? Dentro de la pasta. Tendrá que ser lo más pequeña posible esas porciones de polvo disperso. ¿Ya? Entonces, un control de calidad también va a ser el tamaño de la partícula de las fases dispersas, es decir, de las pastas. pH aparente, ya habíamos dicho, ¿no es cierto? ¿Qué pH tiene la piel? Lo acabo de decir hace como 10 minutos, 20 minutos. ¿Qué pH tiene la piel? Tiene un pH ácido. Muy bien, ¿no? pH ácido, 5.7 más o menos. Entonces la crema tiene que tratar de acercarse a ese pH, o si no, ya en su último defecto, tiene que tener un pH 7, neutro. Contaminaciones, partículas extrañas o microorganismos. Tiene que evitarse en lo posible que dentro de la crema o formulación se acompañe algún tipo de microorganismo, es decir, que no haya insectos, no solamente, ojo, incluso puede haber insectos, patas de mosca u otros, cucarachas, etc. O los microscópicos, algún tipo de bacteria, hongo, que pueden contaminar la piel después de que sea utilizada. Entonces, en resumidas cuentas, cuando estábamos hablando de las características organolépticas, ya estábamos hablando de aspecto, color, olor, etc. pH, cuando corresponda, ¿no es cierto? Dependiendo del pH de la zona. Si la crema es aplicada para piel, será un pH 5.7 o neutro. Y cuando estamos hablando de mucosas, tendrá que ser un pH neutro totalmente. Viscosidad es con respecto al control del proceso, ¿no es cierto? Identidad de los principios activos, es decir, que los principios activos utilizados en las formulaciones semisólidas cumplan el efecto farmacológico deseado. Valoración, potencia o actividad del o los principios activos. Es decir, después de haber elaborado una cremita, una formulación, es importante, en lo posible, si tienen el capital para hacerlo, determinar si en la crema totalmente producida se encuentra la cantidad de principio activo deseado. Como saben, las pastillas y los medicamentos vienen a diferentes concentraciones, ¿no es cierto? 500 miligramos, 1 gramo, 4 miligramos, tantos miligramos. Entonces, lo ideal es que cuando el producto sea terminado, ese producto terminado contenga la mínima cantidad de principio activo para que ejerza un efecto farmacológico, ¿no es cierto? Es lo más importante. Control microbiológico cuando corresponda, dependiendo también a la zona de aplicarse. Tipo y materia de envase. Ya habíamos mencionado esto, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de envase, como son vidrio, metal, plástico. Aunque el último entra de moda el cartón, pero no es tan utilizado. Ya, entonces, dependiendo también del tipo de envase, estudiar si nuestra crema o formulación puede llegar a reaccionar con estos materiales. ¿Ya? ¿Qué parámetros debe utilizarse para hacer un control de calidad en cremas? Como ustedes saben, las cremas son formulaciones constituidas por dos fases, una lipofílica y otra acuosa. Tienen consistencia blanda y su flujo neutronio o pseudoplástico por un alto contenido acuoso. Pueden ser hidrófobas cuando tiene más aceite que agua, es decir, desprecia que el agua.
Entonces, en las emulsiones AWO, la fase continua o externa es la fase lipofílica debido a la presencia en su composición de tensioactivos tipo agua en aceite. En cuanto a las emulsiones hidrófilas, es decir, agua en aceite, aceite en agua, la fase externa es de naturaleza acuosa debido a la presencia en su composición de tensioactivos tipo W o aceite en agua, tales como jabones sódicos o alcoholes grasos sulfatados y polisorbatos, a veces combinadas en proporciones convenientes con tensioactivos tipo WO. ¿Ya? Entonces, estamos viendo, es algo importante saber o recordar acerca de las cremitas, que son emulsiones, ¿cierto? Dependiendo de cuánto de agua, cuánto de compuesto lipofílico, podemos saber mejor sus características. Entonces, estas cremas también, las emulsiones deben tener buena tolerancia, no causar irritación o sensibilidad. También debe tener inercia frente al principio activo, así como frente al material de acondicionamiento. Entonces, las cremas deben tener al principio activo, es decir, que cualquier principio activo puede incorporarse dentro de estas cremas. Uno, por esta parte. Y por otra parte, que no deben reaccionar con respecto al excipiente que las contiene, que no reaccionen con plástico o metal en un caso, ¿no? O deben de plástico también. Otra característica que debe tener una formulación: debe ser estable frente a factores ambientales para garantizar su conservación. ¿Un metamizol me puedes ir prestando? Metamizol. Sí, con su formulita. De 5 de 10. De 5. Mejor de 10, porque seguro la receta la va a hacer con todo, va a poner 10. ¿10? No va a ser de excelente. Volviendo al tema, como les iba diciendo, debe ser estable los factores ambientales, ¿no es cierto? A temperaturas elevadas, a mucha humedad o un clima seco. Con respecto a su consistencia, conviene que para su extensión sobre la piel sea fácil y puedan dispersarse en tubos. Es decir, que las cremas se puedan utilizarse en tubos de presentación para evitar cualquier tipo de contaminación cuando la persona o el paciente se lo aplique. Características organolépticas agradables, ¿no es cierto? Debe ser agradable para la vista, para el olfato y para el tacto. Otro, capacidad para incorporar sustancias solubles en agua y en aceite. Como recuerdan, estamos hablando de cremas agua en aceite o aceite en agua, lo cual es útil. ¿Por qué? Porque fácilmente puede aceptar tanto principios activos acuosos como lipofílicos, ¿no? O segundo, su capacidad para actuar en piel grasa o seca también, dependiendo, ¿no es cierto? Para piel seca, ¿qué tipo de forma farmacéutica semisólida utilizábamos? Señoritas, para piel seca, ¿qué tipo de forma farmacéutica utilizábamos? Piel seca. No, es para recoger medicamentos. Señoritas, ¿recuerdan cuando hablamos de bloqueadores? Había bloqueadores para piel grasa y para piel seca. ¿Cuál era la diferencia? Ya ni se acuerdan ya. Seguimos diciendo que mientras más contenido graso tenga una formulación, va a ser más hidratante. Entonces, las grasas tienen poder hidratante y emoliente, mientras que los geles tienen más un poder refrescante. ¿Ya? Entonces, mientras más contenido graso, más poder hidratante. Excipientes. Como ustedes saben, vamos a tener dos tipos de excipientes en las emulsiones, tanto de hidrofílicos como lipofílicos. En los hidrófobos o
lipofílicos. Tenemos vaselina, parafina, cera y siliconas. Después tenemos unas bases de absorción anhidras para que se forme la emulsión. Y después tenemos, a partir de esta podemos fabricar o crear cremas refrescantes, medicamentos tópicos de alta penetración, ¿no? Por su alto contenido de grasa. Sistemas OW o aceite en agua. Se caracterizan por tener excipientes hidrofílicos, es decir, que tienen afinidad por el agua. También pueden incorporarse bases de emulsión anhidras, bases emulgentes anhidras, es decir, sustancias anhidras que puedan ayudar a la emulsión. Con respecto a las emulsiones aceite en agua, como son algunos tipos de cremas evanescentes, se puede hacer algún tipo de controles físicos a las muestras una vez elaboradas. Las muestras bajo las mismas condiciones se practican algunos controles descritos en la literatura especializada y adecuados para este tipo de forma farmacéutica, con el fin de determinar cuál de ellas incorpora convenientemente el extracto de la planta. Entre los controles realizados, los preparados se encuentran aquí está sus características organolépticas, ¿no? Como habíamos mencionado, su determinación u observación proporciona una primera impresión de la calidad del producto. Debe presentar aspecto homogéneo, color y olor agradable, o por lo menos textura aceptable, de que sea de consistencia suave. Luego de la aplicación biotópica, una vez elaboradas las muestras, se deben observar a diferentes intervalos de tiempo, de 24 horas, 7, 15, 30 hasta 41 días, con la finalidad de examinar si hay algún tipo de diferencia en homogeneidad, textura, consistencia, color y olor, ¿cierto? Bueno, si ya saben bien, ya hemos estudiado todos los puntos aparte revisados. Entonces las cremitas, como todas las formulaciones, van a empezar con sus controles organolépticos y de ahí irán viajando a controles más específicos, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta con respecto al tema de hoy, señoritas?